En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. 13:36 de hoy, miércoles 8 de junio de 2022, avanzando rápidamente ya esta jornada de Economía 1000 por Radio 1000. Le decimos a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Hoy Mario Canela no nos escribió, pero le mandamos saludos como todos los días a Alfredo Pereira. Así es, Prince, y vamos a arrancar este segundo bloque. Estamos a full hoy. Estamos a full. Están desfilando los invitados. Sí. Así que queremos ya darle inicio de un tema que realmente es apasionante. Yo no sé y no creo que vamos a poder abarcar todo hoy, lo que igual es también una buena noticia porque significa que podamos contar nuevamente con nuestro invitado. Pero digo un tema apasionante porque es un instrumento financiero que se ha desarrollado a lo largo de los años y que puede llegar a ser muy útil. Y hablando específicamente hoy queremos centrarnos en el productor o en el agricultor. Un instrumento financiero conocido como los futuros, contratos a futuros de productos agrícolas. Y para eso lo tenemos a Jerónimo Vargas, él es gerente de compra de materias primas de Polpar S.A. Pollos Casero. ¿Cómo estamos, Jerónimo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Prince. Alfredo, un gusto estar acá. Y bueno, a las órdenes. Después de años te veo, Jerónimo. Sí. Yo tenía contacto contigo en Canal Pro, entonces... En Canal Pro, sí, así es. Bueno, sí. Pero son cosas que pasan y así. Hoy ya te tenemos y no te vamos a desaprovechar. Muchas gracias por la invitación, realmente un placer estar acá con ustedes. Y así como adelantaba Alfredo, vamos a hablar sobre los contratos a futuro de productos agrícolas, Alfredo. Sí, ahí quizás lo primero, Jerónimo, ¿cómo nacen estos contratos, verdad? ¿Y por qué son tan importantes de repente para el mercado, verdad? Bueno, realmente inclusive desde la antigua Babilonia, vamos a decir, en el Código Hammurabi estaban normadas las obligaciones a futuro, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la capacidad de asumir obligaciones o adquirir derechos en un tiempo posterior. Pero en los 1700 empieza a operar en Osaka, en Japón, el primer mercado a futuros un poco más moderno y un poco más parecido a lo que conocemos hoy, y principalmente para el arroz. Después en Londres para los metales y después, más o menos hacia mediados de los 1800, surge la Bolsa de Comercio de Chicago, el Chicago Board of Trade, que es donde se empieza el CBOT, donde el primer commodity negociado fue el maíz, pero solamente con contratos forward al comienzo. 15 años después se empiezan a operar, más o menos 15 años después se empiezan a operar con mercados a futuro. ¿Por qué surge esto y por qué en Chicago? Chicago era un lugar donde los productores se aglomeraban para vender sus productos físicos, pero nadie sabía si iba a haber una buena cosecha o una mala cosecha. Como ahora. Y es como ahora, ¿verdad? Hasta ahora nadie sabe, ¿verdad? pero el productor iba con su mercadería y a veces no conseguía suficientes compradores, terminaba desechando parte de su producción y a veces faltaba muchísimo, ¿verdad? Entonces el comprador quedaba descalzado. Entonces lo primero que se empezó a organizar fue un mercado de físico con la modalidad de mercado de contratos forward. Quiero aclarar un poquitito porque es importante la distinción. Un contrato forward es un contrato donde vos asumís ciertas obligaciones, y la contraparte también, pero digamos hecho a medida. Yo te digo a vos, Alfredo, te voy a vender 120 toneladas de maíz que te voy a entregar en tal fecha, en tal lugar, por tal precio. Hecho completamente a medida, y la calidad que nosotros especifiquemos entre nosotros. Tipo me imagino así como un contrato de alquiler. Es un contrato, digamos que un contrato a ser ejercitado en un tiempo posterior, pero hecho a medida nuestra como nosotros querramos hacer ese negocio. Ahora, eso plantea varios problemas, pero digamos dos problemas fundamentales. El primero es, yo te dije que te iba a vender a vos a $120 la tonelada del maíz, ¿verdad? Pero después se fue al mazo la cosecha y ahora en vez de 120 está en 300. Y ahí vos empezás a sudar, ¿verdad? ¿Qué será que Jero me va a cumplir ese contrato? Y yo empiezo a dudar sobre cuándo puede salir la demanda, ¿verdad? Entonces, lo primero que digamos, plantea el forward es el riesgo de cumplimiento. Es el primer problema.
Claro, porque, perdón, Jero, ahí, o sea, es como que hay un descalce de repente poder muy grande y vos ya no tenés esa capacidad o de cumplir con ese físico porque te fue muy mal, digamos, en el caso que fue mal, y al disparar el precio, el comprador tampoco tiene ese dinero disponible, ¿verdad? Y digamos que depende, en otras palabras, eso mismo sería, depende de la buena fe en los negocios de tu contraparte, que es un riesgo siempre en todo tipo de operaciones. Pero también plantea otro problema. Vos querés comprar a tal precio o tal cantidad y yo no tengo esa cantidad, tengo mucho más y no quiero hacer un contrato solamente por ese volumen que vos querés. Entonces ahí lo que podemos estar descalzados es en liquidez para el negocio que yo quiero hacer. Yo no encuentro a alguien que quiera comprar mi mercadería en tal mes, vos querés comprar otro mes, digamos, no nos encontramos, vamos a decir. Entonces ahí sería un riesgo de liquidez, ya no un riesgo de cumplimiento, un riesgo de liquidez en ese mercado. 15 años después, como te mencioné, de que empiezan los contratos forward en Chicago, empiezan los contratos a futuro. Los futuros ya son estandarizados. Un contrato de maíz puede ser de cumplimiento en tal mes, ¿verdad? Que están codificados en CBOT, están codificados de acuerdo al mes, y todos los contratos son 5.000 bushels, ¿verdad? Y 5.000 bushels de una calidad especificada por las normas de la bolsa, y tiene una serie de parámetros que tienen que seguir. Ya está 100% estandarizado. Bushel es la medida que usan en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, discúlpame, no aclaré eso. Bushel es como un canasto. Y un canasto toma cuánto de este producto entra en ese canasto, básicamente sería una forma de decir. Entonces, un bushel de soja no pesa lo mismo que un bushel de maíz. Pero otros commodities tienen otras formas de otra unidad de medida. Por ejemplo, el aceite de soja es en libras, la harina de soja es en toneladas cortas, short tons. O sea, es que cada especificación... Todos los ingleses con sus yardas. Eso. Existe long ton, short ton, metric ton, todo. Y entonces yo puedo ahora simplemente irme, o sea, ahí ya puedo llegar a solucionar el mercado de liquidez. Porque cuando es estandarizado, pueden entrar mucho más participantes a ese mercado. ¿Y cómo solucionar el riesgo? Ya no negocio más con Alfredo, ya no negocio más con Prince. Mi contraparte ahora es la bolsa. Yo compro y vendo contra la bolsa. Y la bolsa me garantiza, en esta casa de clearing, ¿verdad? Ellos me aseguran el cumplimiento de ese contrato. O sea, ahí solucioné las dos cosas. ¿Qué hace esto? Abre un mundo nuevo a la especulación. Porque ahora yo no sé cómo, nunca vi un maíz, nunca vi un grano de soja, pero yo puedo entrar a comprar y vender soja en este mercado, está todo estandarizado, me aseguran que me van a cumplir y es un lugar donde yo puedo empezar a depositar dinero para operar, ¿verdad? Entonces más o menos así, no sé si sobreabarqué, pero más o menos así van surgiendo. Hoy tenemos muchísimas casas de clearing, inclusive para commodities agrícolas hay varias, ¿verdad? Dependiendo del commodity, hay unas donde operan más, otros menos, y para otros tipos de commodities también, hasta moneda, como ustedes bien saben. Y siempre se suele hablar un poco también, y miramos siempre Chicago. ¿Por qué es referencia a Chicago? ¿Por qué no es, por ejemplo, la de Rosario o otra bolsa, digamos? ¿Por qué siempre es Chicago el punto ahí? Bueno, Chicago es por lejos la bolsa agrícola, especialmente para los productos agrícolas con los que nosotros operamos, es la que tiene mayor liquidez. Y entonces inclusive hay varias bolsas regionales que son bolsas de espejo de Chicago, ¿verdad? Entonces Chicago, digamos, es el centro neurálgico de las operaciones para los commodities con los que nosotros trabajamos. Y cuando nosotros hablamos de Rosario, en realidad, ahí vos tenés el MATBA, que opera futuros MATBA ROFEX, pero Rosario por sí, digamos, ROFEX viene originalmente de Rosario, pero Rosario, en realidad, la cámara o la bolsa de Rosario es para negociaciones físicas. Pero volviendo a lo otro, es más fácil tomar posiciones en Chicago porque la liquidez es inmensamente mayor. Entonces se convirtió en la bolsa más importante para nuestros tipos de commodities, ¿verdad? Hay otros commodities que se negocian principalmente en otras bolsas, pero sería principalmente por la liquidez, digamos. Y ahí Jero, vemos que esto, o sea, vos mencionabas, creo, muchos aspectos ahí muy importantes, fluctúan todo el tiempo, ¿verdad? Sí. De hecho, se habla que los contratos a futuro en cuanto a volumen superan 3 o 4 veces la cosecha real, ¿verdad? Sí. Y eso en gran medida, esa fluctuación, ¿a qué se debe? ¿Oferta, demanda? Bueno,
Para poder cuantificar eso, diariamente se cierran más o menos 350.000 contratos de maíz diariamente en Chicago. Eso, 350.000 por 5.000 bushels, estamos hablando de más de 40 millones de toneladas, si no fallé en la aritmética ahí. Entonces, digamos, sí, es inmenso porque se opera mucho a través de especuladores, ¿verdad? Que son los que inyectan el dinero. La parte más importante de esto son los especuladores, porque si no estaban ellos no iba a haber esa liquidez de la que hablamos. Se mueven las bolsas por... Pero perdón, especuladores no en mal sentido. Gente que quiere ganar rentabilidad. Exactamente, en el buen sentido y todo te diría yo. En realidad no se le llama a los especuladores, se habla de commercials, o sea, comerciales y no comerciales. Los comerciales son los que operan realmente con ese commodity y buscan coberturas, tanto comprador como vendedor. Ellos incluso tienen ciertas ventajas al operar en cuanto a márgenes que tienen que mantener. Y después tener los no comerciales, que son los que entran para tratar de ganar plata comprando y vendiendo ese producto. Hablábamos de las fluctuaciones. Existen dos tipos de análisis que ocasionan esas fluctuaciones. El más importante, digamos, en el tiempo es el análisis fundamental. El análisis fundamental mira los fundamentos de ese mercado. Hay una seca en tal lugar, subió el dólar, entonces está un día menos competitivo, pueden bajar los precios, hay falta de petróleo, hoy la soja y el maíz son parte del complejo energético, entonces eso mueve. O sea, buscan el fundamento del mercado. Y para después, marcar la tendencia, digamos, ¿verdad? Y claro, tratan de prever una tendencia. Por otro, y también hay shocks, ¿verdad? Hoy entraron los tanques a Ucrania, ¡pum! ¿Qué pasa con el trigo, o con el maíz, o con la canola? Entonces eso sí, o Trump, cuando se pasaban peleando con los chinos, que son los grandes compradores de soja a nivel global, y se movía la bolsa de una manera terrible todos los días. Y después existe también el análisis técnico, que también tiene un efecto. El análisis técnico no tiene nada que ver con la mercadería. Se mira la pantalla, se buscan patrones, y los patrones que están dándose en un gráfico, básicamente para simplificar, te dan señales de comprar o de vender. Y tienen también, especialmente en corto plazo, un impacto. Pero principalmente serían las noticias, o sea, el análisis fundamental, el que mueve en el tiempo. Y esto, quiero aclarar una cosita, la gran parte de las compras y las ventas en Chicago se realizan con computadoras. Son algoritmos que van estudiando patrones y noticias alrededor del mundo, ¿verdad? Van capturando datos y compran y venden muchísimos contratos en un muy corto tiempo, tratando de ganar pequeñas cantidades de dinero en un volumen inmenso de operaciones. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento del contrato? ¿Cómo se subsana eso o no? Es interesante porque básicamente es muy difícil que haya un incumplimiento de contrato. Para que yo pueda participar en comprar un contrato, 5.000 bushels de soja, vamos a decir, yo tengo que tener algo que se llama margen inicial. Porque yo, digamos, de manera ilustrativa, que yo necesito $1,000 para controlar 5.000 bushels de soja, o sea, 130 toneladas más o menos, ¿verdad? Yo con $1,000 estoy controlando $90.000. Estoy súper apalancado. Ese margen inicial es el que yo necesito para comprar. Pero para mantener en mi poder ese contrato, yo necesito algo que se llama margen de mantenimiento, que digamos puede ser $500. Durante el día, si yo compré a X precio y después empieza a bajar el precio de ese contrato, entonces ahora estoy perdiendo plata porque tengo que vender a pérdida eso, ¿verdad? Cuando yo liquide. Claro. Entonces, de mis $1,000 ya perdí $500, vamos a decir. Y después perdí $501. Ahí, me dicen, che, tenés que poner más plata acá. Se llama margin call, llamada de margen. Acá vos necesitas $500 para mantener tu contrato y ya está en $4.99, nomás tenés que poner, ¿verdad? Eso estoy simplificando un poquito la operación para que se entienda. Entonces, si yo no pongo... Te sacan de la posición. Te sacan de la posición y perdí $500. Entonces yo cumplí ese contrato. O sea, perdí $500, me quedé con $501, me quedé con $4.99, pero me sacó la posición y se cubrió. En la vida real existen negociaciones que vas a hacer con tu casa mercante, como acá hay varias, ¿verdad? Donde, por ejemplo, te pueden extender créditos, etcétera, etcétera. También quiero agregar que ese margen inicial que necesitas para operar, también lo necesitas para llevar ese contrato al día siguiente, si yo no quiero cerrar. ¿Cómo salir de un contrato? Si yo puedo estar comprado o puedo estar vendido, ¿verdad? Haciendo la operación opuesta, salgo. Si yo estoy comprado, vendo, quedo en cero, puedo decirlo así, en cuanto a obligaciones.
También quiero aclarar una cosa. Bueno, Disculpen. no, dale. Nosotros estamos dale. hablando acá de derivados, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy simplificando hablando de comprar y vender, pero en realidad lo que vos estás haciendo es, yo adquiero el derecho de venderte, o venderle a la bolsa, por decirlo así, esa soja en el futuro, o de comprar esa soja en el futuro. No, después son derivados, hablamos de el commodity derivado, pues yo estoy hablando de derechos y obligaciones cuando hablamos de estos contratos. Una pequeña diferencia, pero es un poco importante. Sí, bastante importante porque ahí generalmente a veces, como decías, mucha gente hablando, no sé, commodity energético, petróleo, como que sí o sí tiene que haber entrega física. Sí, no es así. Casi es insignificante la cantidad de contratos que llegan a una entrega física. La gran parte de los operadores no sabrían dónde meter el maíz. Existen procesos para ciertos commodities de entrega física. Por ejemplo, hay lugares donde se puede entregar, digamos, el maíz en caso de que ese contrato expire sin que yo salga a la posición. Que lo más probable es que vos termines negociando con tu broker para que coloque, se hacen ciertas cosas atrás, vos no vas a recibir ese maíz en la puerta de tu casa en caso que hayas comprado. Y hay algunos contratos que ni siquiera, por ejemplo, el de bovinos de engorde, se llama feeder cattle, ni siquiera se puede entregar. Se llama cash settlement, o sea, en efectivo, se liquida nomás. Te liquidan, ¿verdad? Te comes un monto, pero se liquida en efectivo nomás, no se entrega al físico. Casi no se entrega físico. Es muy raro. Existe un procedimiento que no quiero abarcar acá porque es un poco largo, pero existe un procedimiento para entregar al físico. Sería la absoluta excepción. O sea, yo puedo comprar y vender mucho más mercadería de lo que existe en el mundo y nunca siquiera ver ese producto. ¿Y el agricultor paraguayo incorporó este tipo de contratos o de sistema de negociación, Jerónimo? De alguna manera yo diría que sí, porque si bien ellos pueden no estar operando directamente en la bolsa, que puede ser con futuro como estamos hablando, por esto se expanden mucho más opciones y cosas así, el productor paraguayo se cubre normalmente con su comprador, ¿verdad? Digamos una multinacional, por un ejemplo, que esté comprando soja, él le puede llamar en septiembre. Cuando recién sembró. Cuando recién sembró, exactamente. Y eso acá el contrato más líquido, o sea, el que más se negocia, quiero decir, acá en Paraguay es el de mayo, porque eso se adecua al sistema de comercialización de la multinacional, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, es noviembre, porque es posterior a su cosecha, entonces el más importante es el de noviembre. Pero digamos, el agricultor le llama a su comprador y le dice, che, mira, yo quiero cerrar ya 30% de mi producción contigo. Yo puedo cerrar lo que esté en la pantalla hoy, ¿verdad? Y toma esa multinacional una posición en base a esa pantalla y yo ya me aseguré que ese es el precio que yo voy a recibir. O puedo cerrar basis o costo o premio, como le quieran llamar, ¿verdad? Vos tenés las dos cosas, el riesgo de mercado, tenés riesgo de mercado en Chicago, que se pueda mover o que el premio suba o baje. Entonces ambas cosas vos podés fijar. Entonces si bien puede no estar operando directamente, saca un uso de la existencia de este mercado porque su cliente está operando y le permite a él fijar sus posiciones. Y creo que normalmente se habla de que 30% de la cosecha está prefijada ya. En septiembre, 30. Antes de llegar a cosecha por lo menos, ¿verdad? Entonces sí, se usa, si bien no de manera directa. Y existen muchísimas más cosas que se pueden hacer, sí existen. Que un productor salga a tomar una posición de futuros es un riesgo porque como hablábamos recién del margen, te pueden llamar o puede estar... Ahora hace poquito con el movimiento del petróleo estaba comentando, hay muchas traders internacionales que tuvieron que cubrir posiciones de 300, 400 millones de dólares. Estamos hablando de un extremo, ¿verdad? Pero, o sea, yo creo que dentro de las prácticas se le saca provecho a la bolsa. Y mi consulta, y justo mencionaste también, quiero para cerrar, eso del premio y basis. ¿Por qué se hace esa diferencia? Hablábamos del riesgo del mercado de Chicago y también siempre cuando vemos en las cuentas por lo menos del productor está también eso de premio y... Sí, y es importante porque digamos que para resumirlo y decir de una manera más sencilla es el basis es la manera en que se acomoda la oferta y la demanda en un lugar específico al mercado de Chicago. Parece un poco confuso eso, pero básicamente es, digamos que mañana tienen problemas casi
todos los puertos de exportación de Paraguay. Por algún otro motivo... Bajante del río. Bajante del río, nadie puede comprar soja, no existe logística para sacar la soja, pero en Estados Unidos hay una seca y está explotando el precio. Vos no tenés una demanda muy activa acá porque nadie puede llevar tu soja. Entonces, obviamente, cuando vos comparás, usás como base Chicago, pero menos X valor, porque yo no tengo no tengo ese mercado. Puede ser distinto también, ¿verdad? Puede ser que haya una faltante de maíz acá y en Estados Unidos haya mucho maíz. Puede llegar a ocurrir que como acá está faltando maíz y un gran consumidor de maíz puede estar pagando mucho más de lo que está el precio de Chicago. Entonces sería Chicago más tanto si vos analizás el precio, ¿verdad? Entonces es la forma de traer al mercado físico de un lugar en particular una base que es la de Chicago. Nosotros no estamos en Chicago, obviamente, entonces eso... Y como último detalle, esto ocurría mucho durante la época en que Trump se estaba peleando con China, ¿verdad? Entonces, de repente, China le metía una flor de tarifa a la soja americana. Porque eran los estados que habían votado por Trump, entonces ahí también le daba... Ahí le daba, bajaba el precio de la soja en Chicago, pero el premio acá subía porque la demanda por soja sudamericana estaba, digamos, muy activa, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de como el mercado balancea, digamos. ¿Cómo se balancea contra Chicago, por decirlo así, con esos premios o basis? Muy interesante. Sí, no, yo pensaba, y hoy un productor que nos está escuchando, Jero, y quiere saber más de esto, ¿qué puede hacer? Existen acá, yo no sé si puedo hablar de empresas en particular, sí, pero... Después le vamos a pedir auspicio. Sí, está bien. Hay acá excelentes empresas con gente que sabe de este tema muchísimo más que yo, como StoneX o R.J. O'Brien, y ellos tienen consultores, tienen analistas en otros países que realmente pueden ayudar para ir entendiendo qué está pasando en el mercado y les pueden ayudar a tomar posiciones más o menos riesgosas según el apetito de riesgo de cada productor. Y es muy útil, ¿verdad? Y también las multinacionales en sí, yo creo que normalmente los vendedores tienen la capacidad de poder ayudarle a decirle, mira, cerra ahora, mira cómo está la demanda. Entonces, existe un ecosistema acá que les puede ayudar mucho a los productores en eso. Muchísimas gracias, Jerónimo Vargas, por estar hoy con nosotros. Él es gerente de compra de materias primas de Polpar, Pollos Casero, hablándonos sobre los contratos futuros de productos agrícolas. Te esperamos dentro de unas semanas. O mes. Cuando quieran. Bueno, si no la aburrí demasiado. No, quedamos cortos. Porque pensar que esto puede ser el futuro, pero en realidad es el presente y eso tiene que ir incorporado ya a no, sobre todo muy importante, Jero, porque nosotros vemos que el productor pues, es muy optimista. Vimos ahora, a pesar de una zafra terrible, salió de nuevo a cultivar con maíz, soja safriña, ahora está con todo, con el trigo. Pero claro, financieramente está debilitado el productor y creo que estas medidas de cobertura pueden ser muy... Y es interesante, ¿verdad? Yo justamente creo que opciones es algo que se puede analizar para hacer cierto tipo de coberturas sin tener el riesgo de los márgenes. Como les digo, estas casas, como StoneX que mencioné recién, pueden ayudar muchísimo en ese tipo de decisiones, ¿verdad? Y quiero agradecerle a nuestra compañera Cindy Romero que nos proveyó de las preguntas, así que saludos para ella. Y la vamos a traer, la vamos a hacer partícipe la próxima que vengas, ¿te parece? Excelente la pregunta y un gustazo, Cindy, también. Estuve hablando con ella recién allá afuera y me enseñó mucho ya. Y vamos a seguir aprendiendo. Josema, Priscila y el equipo de Radio 1000, lamentablemente ya llegamos al final de Economía 1000. Le decimos que pueden escuchar este capítulo y otros capítulos en Spotify. Economía 1000. 14 puntualmente, nos reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Transmite Radio 1000 AM. Con CEU podés empezar una maestría, comprarte el auto que querés, renovar o equipar tu casa. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.